Ok, muy bien. Hola a todos. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Está basado en un paper que podría llamarse, en su traducción al español, una revisión de la literatura de blockchain en el ámbito de la ciberseguridad. Los autores son los que se muestran en la presentación y entonces, bueno, vamos a comenzar. En la agenda tenemos lo primero es una introducción sobre los temas más importantes que se abordan en el paper. Bueno, en cuanto a la estructura del paper, también vamos a estar viendo un poco de la estructura del paper, cómo se abordan los temas. Dentro del contenido del estudio vamos a ver estos siguientes ítems que son la metodología de investigación, los hallazgos, la discusión y finalmente unas conclusiones que están orientadas a futuras investigaciones en el área. Bueno, entonces, como introducción, tenemos que, como este paper se trata sobre blockchain, ciberseguridad, entonces, recordar un poco sobre la tecnología de blockchain. Recordemos que surgió de la necesidad de poder almacenar y gestionar grandes volúmenes de información, de manera que ésta pudiera ser certificada, validada y pudiera ser corroborada. Estas labores se hacían hasta hace no mucho tiempo por los humanos. Los humanos eran los que hacían esta labor, pero poco a poco eh, se han venido reemplazando por sistemas computacionales. Entonces, bueno, vamos sobre la marcha, vamos a ir viendo más sobre la arquitectura de blockchain. Como les decía, estos son los dos temas más importantes y aparece uno bastante interesante que iremos también viendo a lo largo de la presentación, que es IoT o Internet de las Cosas. Bien, entonces el paper nos abre como el panorama, primero hablando sobre cómo ha sido la tecnología blockchain en los últimos años, y esta es una gráfica muy sencilla de las publicaciones en el tiempo. Entonces vemos que ha habido primero una creciente aumento de publicaciones. Sin embargo, a partir del 2018, pues ocurrió como un descenso con respecto al año anterior, y esto tiene una explicación que iremos desarrollando. Sin embargo, un adelanto de ello es que no sea un adelanto de ello es que no se ha hecho como más estudios sobre este tema. Muy bien, entonces eh, también se sabe que uno de los ámbitos más, digamos, abordados o más interesados en el tema del blockchain son los ámbitos científico, comercial y computacional. Estos ámbitos, estas áreas han estado estudiando esta tecnología en los últimos años. eh, entonces, para tenerlo en cuenta. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del paper o de los autores? ¿Cuál es como eh, qué se quiere lograr? Entonces, primero que todo, proporcionar un punto de partida para atender como los temas o más bien como, eh, bueno, proporcionar un punto de partida para abordar los estudios o la literatura que se estudia y cómo se procede con los siguientes pasos. La identificación de los estudios, un análisis de estos, de sus resultados, y vamos a ver que se van a dar unas respuestas a tres preguntas importantes. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las últimas aplicaciones de blockchain enfocadas en seguridad? La segunda pregunta es, ¿cómo es usado blockchain para mejorar la ciberseguridad? Y por último, ¿qué métodos hay disponibles para soluciones de blockchain para administrar la seguridad sin requerir un token de criptomoneda? Entonces, como bien sabemos, o tal vez hemos escuchado, em, digamos que la manera en que se recompensa las validaciones de las transacciones en la arquitectura o en la red de blockchain
es por medio de tokens y pues una criptomoneda es el resultado de esa recompensa. Ahí es donde encontramos esta famosa criptomoneda que es como la madre de todas, porque son muchas, y es el Bitcoin. El Bitcoin eh, fue la primera moneda que surgió, la primera criptomoneda, y de eso mismo, de eso precisamente nos habla un poco el paper. Entonces, algo interesante que nos menciona es que desde la publicación del paper de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, en 2008, blockchain se ha convertido lentamente en uno de los métodos más discutidos para asegurar el almacenamiento y la transferencia de datos. Hay que recalcar tres atributos o características de esta tecnología, que son los sistemas descentralizados, su alta confiabilidad por su arquitectura y que es de igual a igual o en inglés peer-to-peer. Es otro término que iremos viendo más adelante. Bueno, entonces hablemos de las contribuciones. En esta sección se identifican 42 estudios primarios. Se podría decir que la literatura que resultó después de un proceso que ya vamos a ver más adelante. Estos son los estudios como iniciales. Luego se aplicaron unos criterios de calidad, por lo cual quedaron 30 estudios. Entonces los 12 restantes fueron estudios que no pasaron uno o más de estos criterios de calidad. Y se hizo una revisión exhaustiva de los datos de estos 30 estudios que quedaron. El siguiente paso fue conocer el estado del arte, cómo se aplica blockchain para mejorar las aplicaciones emergentes. Y finalmente se estudia estos estudios proveen pautas para investigaciones en el área, que es parte también de la conclusión que vamos a estar viendo. Entonces, bueno, vamos a ver la estructura del paper. Primero que todo se describen métodos, los métodos que se usaron para poder encontrar los estudios que fueron sistemáticamente seleccionados. Entonces esto tiene una serie de pasos, unos criterios. Luego se presentan los hallazgos de estos estudios. eh, Se hace una discusión. Esta va a ser la parte como más profunda del paper o la información más, digamos, esencial. Y es aquí donde vamos a responder las preguntas planteadas al comienzo. Y finalmente la conclusión de la investigación y las sugerencias para futuras investigaciones. Entonces, ¿cuál fue la metodología de investigación? La metodología de la investigación se basó en este recurso, este artículo llamado Guías para desarrollar una revisión sistemática de literatura en ingeniería software por los autores Kitchman and Charters, y ellos presentan 4 hitos principalmente. Entonces, de este paper se basó el estudio del paper que estamos estudiando. El primer hito es la selección de estudios primarios. Entonces aquí vemos unos ejemplos básicos de los autores nos ilustran cómo fueron sus criterios de selección de estudios. Entonces ellos realizaron una consulta a unos buscadores eh, basados en palabras claves como son las que tenemos acá. Entonces estos son unos ejemplos. En el primero podemos ver que están buscando por la palabra blockchain o la palabra blockchain con guión o por esta palabra que es distributed ledger, que vendría siendo en español como una biblioteca distribuida, que es como otra de las formas en que se conoce la arquitectura de blockchain. Y además que tenga la palabra seguridad. Recordemos que es muy importante que blockchain es una tecnología muy amplia que abarca muchos temas, pero en este caso, en este paper, nos incumbe sobre todo cómo es su relación con la ciberseguridad, la seguridad de los sistemas. Otro ejemplo es este, también con varias formas en que se le conoce y una forma también más específica más exhaustiva de buscar la palabra de seguridad. Se puede encontrar como ciberseguridad pegado, ciberseguridad con un espacio o con un guión.
como segundo hito, los criterios de inclusión o exclusión. Entonces, por ejemplo, vemos que el paper debe presentar datos empíricos relacionados a la aplicación y el uso de blockchain. Es uno de los criterios más básicos para incluir el estudio. Y o uno muy básico de exclusión es el papers que no estén en inglés. Entonces ellos solamente escogieron papers en idioma inglés. Bueno, también otro criterio muy importante de exclusión es que eh, los, los artículos o estudios enfocados en economía, negocios o impactos legales no se tienen en cuenta. Sí, esto es algo realmente muy enfocado a la seguridad. Bien, aquí tenemos una selección de los resultados. Entonces, se tiene que, de estos buscadores, en esta primera parte podemos ver los buscadores. De cada uno se obtuvieron este número de estudios, que son estos que están acá reunidos, 742. Ese fue como el primer conjunto primitivo de estudios. Luego se removieron duplicados, estudios que aparecían dos veces o más de dos veces en los mismos buscadores. Se aplicaron el test que acabamos de ver de título y abstract. Vemos que aquí se redujo drásticamente la cantidad de estudios. Y podemos ver que este mismo test se realizó en todo el texto completo. Entonces, allí también se hizo un filtro de los estudios. Muy bien, eso nos da un resultado de 42 un total de 42 estudios primarios, adicionando 4 y 6 estudios respectivamente de técnicas que ellos llamaron forward y backward snowballing. Luego en el cuarto hito tenemos el test de calidad, en el cual tenemos 6 escenarios, que son básicamente el primer estado. Se trata de que los papers deben tener su tema fundamental o principal, blockchain. Eso es como el primer stage. Muy bien. El siguiente escenario, que es el de contexto, debe cumplir con una serie de características que son para los objetivos de la investigación y los hallazgos debe ser suficiente. Este será un insumo importante para poder interpretar los datos en la interpretación de la investigación. El escenario 3 es aplicación de blockchain, entonces necesariamente debe haber buenos detalles de cómo se aplica la tecnología en algún problema específico. Tiene que ser un problema práctico que se busque resolver, y esto nos da una idea de que debe responder a las preguntas 1 y 2 de las que hablamos inicialmente. Un contexto de seguridad en el cuarto stage tiene que ser problemas dirigidos a la seguridad, a la ciberseguridad en donde se estén desenvolviendo estas aplicaciones. Rendimiento de blockchain, debe haber una evaluación del rendimiento de esta tecnología en el entorno en el cual está aplicado. Y finalmente el escenario sexto es, deben haber unos claros detalles de cómo se obtuvieron los datos, cómo se midieron y cómo se reportaron para tener los resultados que se presentan en cada uno de ellos. De esta manera se permanecieron 42 estudios que cumplieron. Sin embargo, eh, algunos de estos no cumplieron con los stages de calidad. Entonces, como vimos, fueron 42 los que quedaron de la primera fase de prueba, pero cuando evaluamos estos 42 estudios con estos 6 escenarios de calidad, vemos que se removieron estos estudios, dos por el criterio de blockchain. Quiere decir que hubieron dos estudios que no tenían como tema principal blockchain. Tal vez lo mencionaba porque pasó la prueba anterior, sin embargo, no era su enfoque principal. Y así sucesivamente con los siguientes escenarios. Dos estudios no superaron la prueba del contexto, uno de la aplicación de blockchain, tres no cumplieron el contexto de seguridad
hubo uno que no cumplió el rendimiento de blockchain y dos que no cumplían con los criterios de obtención de datos. Ok, entonces vamos con los hallazgos. En los hallazgos tenemos como un recuento de los papers que finalmente ya se tienen en cuenta. Entonces se presenta una tabla bastante extensa. Aquí solo vemos una fila. Entonces, la primera columna es un link, un identificador al estudio que nos puede llevar a visualizarlo. La segunda columna nos da una descripción resumida de los temas y del tema que se trata en este paper. Y la tercera columna es muy importante que vamos a tener muy en cuenta, es el tipo de aplicación en seguridad, es decir, es la forma en que se aplica blockchain, en qué área. Entonces esto nos da este resultado. Los autores nos explican que la gran mayoría de los estudios se enfocaron en Internet de las cosas. Entonces aquí es donde empezamos a ver este tema importante que mencionamos al comienzo. Casi la mitad de los estudios estaban enfocados en solucionar problemas de Internet de las cosas. Vemos, por ejemplo, este siguiente grupo que es el de redes. En este grupo tenemos estudios que digamos, tenían que ver con máquinas virtuales, redes y gestión de redes de información. Mm, En el segundo grupo encontramos compartimiento peer-to-peer, como lo hemos mencionado, almacenamiento de datos encriptados y y sistemas de búsqueda. Estos se agruparon en lo que llamamos almacenamiento y uso compartido de datos, que es el segundo grupo. Sí, y estos solo son dos ejemplos digamos, de los siguientes dos grupos más comunes en los estudios. Y esta es una tabla bien interesante sobre las palabras claves en los estudios. Como era de esperarse, blockchain, que es el objeto de estudio, pero también tenemos red. Entonces, obviamente esta palabra es muy importante porque blockchain es una arquitectura netamente incrustada y que se desenvuelve en las telecomunicaciones, en las redes de computadores. La seguridad, obviamente, transacción, un concepto que es núcleo y fundamental de la tecnología blockchain. Básicamente entre un bloque y otro eh, se están haciendo transacciones y vuelve y aparece esta palabra IoT o Internet de las Cosas. Bien, entonces entrando en la discusión, ya empezamos a ver un poco más sobre cuáles son sobre cuál es el análisis que hacen los autores sobre estos estudios. Entonces, muy bien. Un apunte que ellos hacen es que estas tecnologías de blockchain y todo lo que tiene que ver con sistemas descentralizados se han venido desarrollando apenas hace 10 años. Es algo realmente reciente y por lo cual se considera que muchas de las propuestas eh, son experimentales o tienen pocos datos cuantitativos. Entonces, la mayoría de estos estudios tienen mucha información que alguna es valiosa, pero son datos cualitativos, son, digamos, eh, análisis personales, teorías y, bueno, otros tipos de información cualitativos. Bueno, entonces entre las soluciones más prácticas tenemos estas tres: seguridad de los datos, la mutabilidad, la autenticación de los usuarios. Em, entonces tenemos, sin embargo, estas cuatro inconvenientes. ¿De qué se trata? Entonces, los autores nos explican que muchos de las aplicaciones que se están llevando a cabo en estos tres campos que nos hablan, seguridad de los datos, la mutabilidad y la autenticación de los usuarios, requieren un cambio de infraestructura muy drástico
Entonces, esto, pues evidentemente es algo difícil de manejar en muchos sistemas por falta de recursos, por falta de tiempo, por falta incluso de personal capacitado de conocimiento. También hay un problema muy generalizado y es que no hay servidores descentralizados. Todavía gran parte de la arquitectura de los sistemas, de muchos sistemas en el mundo está basado en servidores centralizados, en modelos de grandes clústeres o data centers donde se colapsa o se reúne toda la información. Y finalmente una dificultad para entornos experimentales rápidos. Entonces, la tecnología blockchain, mientras que es poderosa y es muy innovadora y tiene muchas ventajas, también tiene esta dificultad porque se ha descubierto en los estudios que ellos encontraron, se ha evidenciado que no es fácil, digamos, generar o crear estos entornos experimentales. Bien, entonces volviendo a las preguntas, comenzamos a responderlas. Entonces recordemos la primera pregunta, ¿cuáles son las últimas aplicaciones de blockchain enfocadas en seguridad? Muy bien, entonces múltiples estudios en el campo de Internet de las Cosas y gran proliferación de estos dispositivos. Como habíamos visto, un gran porcentaje de los estudios hablaban de este tema. Y estos son como los tres ámbitos más frecuentes, en el hogar, en el ámbito militar y en la medicina. También se plantean estos estudios basados en una gran demanda de soluciones prontas a unos, digamos, ataques inminentes, debido a que estos dispositivos cada vez crecen más y a su simplicidad, porque de eso se trata Internet de las Cosas, de poder generar una red de múltiples y múltiples elementos del hogar o múltiples que tan simples que antes no tenían ningún tipo de comunicación entre ellos, estaban aislados. Ahora cualquier elemento podría tener una conexión a Internet y tener una comunicación. Asimismo, esa simplicidad hace que sean vulnerables a muchos ataques. Entonces, bueno, estas son como los grandes grupos en que se encontraron soluciones. Hablemos primero obviamente, del Internet de las Cosas. Entonces, en Internet de las Cosas tenemos las siguientes aplicaciones. Se encontraron aplicaciones prácticas para manejar el control de acceso permitido de dispositivos o nodos, también conocidos, para rastrear y gestionar de forma pertinente los datos y evitar cualquier acceso malicioso. También hay una aplicación sobre blockchain para mejorar la seguridad de implementación del firmware a través de propagación de actualizaciones peer-to-peer. Esto se hace para proporcionar una identificación del dispositivo IoT, la autenticación y la transferencia segura de datos. Bueno, algo que destacan en este punto es que la arquitectura sugerida es que el protocolo blockchain se ubica, perdón, entre la aplicación y las capas de transporte de red, y utiliza recompensas de tokens similares a las criptomonedas. Em, Luego está el almacenamiento y uso compartido de datos. En este campo, también se tienen muchas aplicaciones de blockchain. Una es que ayuda a garantizar que los datos almacenados en la nube permanezcan resistentes a cambios no autorizados. Las listas hash, ya como es sabido, las funciones hash o los valores hash o las listas hash son una parte también fundamental de blockchain y es algo que le da esa seguridad característica a este sistema. Entonces, a través de estas listas hash se permiten buscar datos que se puedan mantener y almacenar de forma segura, y se puede hacer una verificación desde el envío hasta la recepción. Entonces, desde el comienzo de la transmisión de los datos hasta que el receptor tiene los datos, ya se puede hacer una comprobación. Eh,
Bien, entonces en el ámbito de la seguridad de red se tiene una aplicación para redes definidas por software o SDN y basados en uso de contenedores. Como bien se sabe también, muchas de las aplicaciones actualmente se están desarrollando en contenedores. Un ejemplo de esto es una de las tecnologías más usadas para esto, que es Docker. Entonces se requiere de nuevas tecnologías como aplicación de blockchain para autenticación de estos datos críticos. Ok, entonces la arquitectura de estos sistemas utilizarían cadenas de bloques públicas y privadas para la comunicación par a par o peer to peer. Ya sabemos que esto es bastante importante y además es algo que se puede lograr muy fácilmente gracias a cómo está conformado la tecnología de blockchain. ¿Sí? Recordemos que en blockchain cada usuario es responsable y es partícipe en un mismo grado a los demás usuarios. No hay un ente regulador o un ente autoritario, no hay podría decirse, una autoridad absoluta que determine la validez o que se encargue de la seguridad. Esto es lo bueno de blockchain, que la seguridad la conforman todos, entre todos los usuarios, que son cada uno de los nodos, se encargan de verificar la información, verificar que una información está, digamos, tiene el hash válido o tiene no ha sufrido alteraciones ilegales. Y esto tiene que ver mucho con peer-to-peer. Muy bien, en cuanto a datos privados del usuario, en comparación con otras categorías, se encontró, bueno, que hay menos discusión en la literatura para este tema y una de las razones podría darse a la naturaleza irreversible de blockchain. Entonces, los autores explican que como cada bloque tiene una copia del libro mayor, así lo llaman en el paper, una copia del libro mayor que es como la copia de toda la base de datos o toda la información. Entonces esto es algo que ha generado cierta desconfianza y dificulta su uso con fines de privacidad, particularmente en la protección de datos. Bien, finalmente pues tenemos este último grupo de aplicaciones que es la navegación y utilidad de la web. Entonces, se han visto varias aplicaciones para mejorar los puntos de acceso inalámbrico a Internet o validar que estos puntos de acceso sean válidos. Monitorar y almacenar los datos de control de acceso en un libro local. Entonces, este concepto vuelve y aparece para los bloques y también ayuda a navegar a la navegación de páginas correctas a través de registros DNS precisos. Estos también son otras de las aplicaciones que se han visto en los estudios, en los papers. Esto tiene que ver mucho con la idea del consorcio o el consenso de blockchain. Entonces, en este proceso se controla estos puntos de acceso o estos controles de acceso a los diferentes puntos de entrada a la red, a Internet, por medio de un conjunto preseleccionado de nodos en la red. Entonces, estos nodos que tienen como esta responsabilidad, son previamente seleccionados y son validados, como ya hemos dicho, por un consenso de usuarios. Muy bien, entonces seguimos con la segunda pregunta. ¿Cómo es usado blockchain para mejorar la ciberseguridad? Entonces, algo muy que destacan los autores constantemente es que la arquitectura descentralizada de esta tecnología representa ya un grado de seguridad de alto nivel, por lo cual los retos de seguridad o digamos el nivel de los atacantes debe ser bastante superior para poder romper este nivel de seguridad. Y como ya hemos venido diciendo, no radica esta responsabilidad o esta seguridad no radica en ningún ente individual, ni usuario, ni empresa, sino que eh, está conformada por todos los usuarios de la red, de la cadena. Entonces, otra de las
Otro de los usos es el rastreo y gestión de usos maliciosos, mejora en implementación de firmware mediante la propagación par a par del dispositivo de Internet de las Cosas. Puede ser una plancha, puede ser un horno, puede ser una puerta, puede ser un detector de temperatura, etcétera. Y ellos se comunican par a par entre ellos. No hay un servidor central o una unidad autoritaria donde tengan que ir para validar su información o para comunicarse, sino que puede ser la comunicación dos a dos. Blockchain también garantiza que los datos en la nube permanezcan resistentes gracias a las listas hash. Nuevamente son una de las características también muy importantes. Control total rastreable con cifrado del lado del cliente. Redes definidas por software SDN con contenedores. Ya lo hemos hablado también. Es una forma de mejorar la ciberseguridad. Eh, y también aparece una arquitectura en clúster de bloques privados y públicos donde se agrupan estos nodos de red y controladores de, mm, de SDN, y esto también funciona en la comunicación peer-to-peer. Menor discusión debido a que todos tienen una copia del libro mayor, lo cual dificulta la privacidad. Esto permite también un cifrado y almacenamiento en bloques basado en puntaje de credibilidad. Entonces ahí es donde también entran en juego bastante las criptomonedas o las recompensas en el puntaje de credibilidad. Cada vez que una transacción se valida o cada vez que un nodo es avalado por otro usuario, por otro de los nodos, entonces va aumentando su puntaje de credibilidad y de esa manera es que la seguridad o se puede confiar más en este nuevo nodo. Bien, también está mejorar la validez de puntos de acceso inalámbrico a Internet. Como hemos dicho, registros DNS precisos mediante consenso de un conjunto de nodos preseleccionados. Bien, entonces llegamos a la tercera pregunta y aparece este término que ya hemos mencionado, pero que no se ha tocado directamente, que es las criptomonedas. Entonces pregunta, ¿qué métodos hay disponibles para soluciones de blockchain para administrar la seguridad sin requerir un token de criptomoneda? Entonces, hay una realidad en el ámbito de blockchain y es que hay una gran aceptación generalizada de los mineros. Esto, digamos que es algo que ha evitado un avance sustancioso en esta prerrogativa, en este cuestionamiento. Se ha tendido a aparecer muchas veces este tipo de tokens, tipo criptomonedas. Entonces, hay unos pocos estudios que se mencionan acá. Uno es que explora la opción de usar capas de múltiples cadenas de bloqueo y transacciones entre capas jerárquicas. Sin embargo, los autores dicen que no hay mucha información respecto de cómo sería esta arquitectura. De acuerdo, entonces también uno de los ejemplos es Hyperledger Fabric de IBM. Esta entidad, esta aplicación tiene su propio chain code. Los tokens de moneda son, por lo tanto, opcionales en la aplicación. Entonces, este es un ejemplo de soluciones que no requieren una moneda, una criptomoneda. Algunos estudios evitan por completo el uso de tokens, sin embargo, vuelven y aparecen como estas insuficiencias en los datos, en la profundidad de los estudios. Muy bien. Entonces, llegamos a las conclusiones. Son una serie de recomendaciones que los autores hacen para futuras investigaciones, de acuerdo al análisis y a la discusión que se hizo sobre a lo largo de la presentación y del paper. Entonces, lo primero que ellos dicen es como que la tecnología blockchain debería usarse y debería hacerse más investigación y más estudios para los siguientes ámbitos. Entonces, blockchain para seguridad en Internet de las Cosas. Hay una necesidad apremiante muy y también creciente en la industria, en el comercio,
Se encuentra que hay poco conocimiento en la viabilidad y en las decisiones y también se encuentra que se necesitan soluciones ligeras y dispuestas para recursos limitados. Esto es porque de pronto hay varias soluciones, pero implementan como alternativas muy complejas que no, digamos, por lo que hemos visto es difícil implementarlas porque requiere un gran cambio en la infraestructura o en los sistemas, o son soluciones que requieren mucho costo, son muy costosas y por lo tanto son inviables para muchas empresas o muchas personas. Seguimos con seguridad, blockchain para seguridad de datos con inteligencia artificial. Entonces, es una realidad que hoy por hoy el aprendizaje de máquina supervisado y no supervisado, las distintas técnicas de procesamiento del lenguaje natural y muchas otras formas de modelos computacionales está creciendo mucho y se usan para análisis y el procesamiento de los datos. Es por esta razón que crece la necesidad cada vez más de, digamos, cubrir las aplicaciones, cubrir a los usuarios ante cualquier eventual análisis engañoso. Y esto es muy fácil de que ocurra si se acceden a datos corruptos o malintencionados. Además, porque muchos de estos análisis de procesamiento de lenguaje natural o de otro tipo obtienen sus datos, obtienen digamos, los datasets de información, se obtienen es en redes sociales o en servidores públicos. Entonces es muy importante poder investigar e indagar más sobre cómo utilizar las tecnologías de blockchain para poder mitigar este riesgo. Y finalmente, promueven una seguridad en sidechain, que se conoce como una cadena alterna unida a la cadena principal de bloques. Esto representa un alivio muy grande en aspectos como el rendimiento. Eh, También se encuentra que hay desconocimiento en esta área, entonces los autores dicen que es bueno y recomendable aumentar la investigación y los estudios que se hagan en este campo, porque de pronto una de las cosas o aspectos que ha afectado a la tecnología blockchain es el rendimiento. Hay muchas máquinas que quieren entrar o usuarios que quieren participar, pero la necesidad de, digamos, hacer los cálculos, procesar los algoritmos que se necesitan para verificar la autenticidad de una información o para obtener un token de tipo, por ejemplo, criptomoneda. Bueno, todo los cálculos que están implícitos, implicados en la seguridad de blockchain, requiere pues máquinas muy potentes y una de estas alternativas es sidechain con cadenas alternas. Para concluir, entonces los autores proporcionan una cita que es: en el futuro cercano, imaginamos un ecosistema de múltiples cadenas de bloques distribuidos, en el que diferentes cadenas principales y cadenas laterales trabajan para colaborar entre sí en varios escenarios. Entonces, es una realidad que en un futuro de pocos años, podamos contar con más cadenas alternas unidas digamos, a blockchain o a las cadenas principales, eh, también que hagan parte cada vez más de sistemas más descentralizados, em, y que estas cadenas permitan unir a cada vez más usuarios y colaborar entre sí para todos los escenarios y aplicaciones y problemas específicos que están surgiendo. Em, Eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención.